Hola a todos, bienvenidos. Hoy les quiero mostrar cómo cargar una factura de compras. Las facturas de compras están relacionadas a los proveedores. Entonces primero tenemos que cargar el proveedor para poder cargar esa factura. También están relacionadas con las formas de pago para crear los vencimientos de las cuentas corrientes. Todas las facturas que nosotros cargamos van todas a las cuentas corrientes del proveedor. De ahí puede que el sistema genere una orden de pago automáticamente o no, o que esa orden de pago sea manual. Eso lo configuramos en el menú de archivos parámetros de venta. Para acceder, accedemos al menú de archivos parámetros de venta, ponemos nuestra clave y en el puesto de venta en que estamos trabajando o en los que queremos modificar, le ponemos modificar y en la solapa de compras tenemos acá la opción de si queremos que las facturas que son de contado se cancelen automáticamente. ¿Qué quiere decir que las facturas son de contado? Quiere decir que tienen vencimiento a 0 días, o sea que es para la misma fecha de la factura el vencimiento. ¿Cómo se crean los vencimientos? Los vencimientos se crean de acuerdo a los tipos de pago. Los tipos de pago los definimos en el menú de archivos, tipos de pago. Acá tenemos la lista de tipos de pago donde podemos agregar, modificar y borrar. Cada tipo de pago tiene un número, un nombre y una cantidad de días para crear los vencimientos. O sea, si yo quiero crear un tipo de pago que tenga vencimiento a 7 días, acá le pongo 7 días. O si quiero que sea con dos vencimientos que tenga 7 y 15 días, le pongo acá 7 y 15 días. Acá se pueden crear los tipos de pagos para cantidad de cuotas, o sea, 0 días, 30, 60, 90, y el programa va a crear las cuotas o los vencimientos relacionados con esa factura o ese pago. Se pueden tener hasta 36 cuotas. Acá se informa la cantidad de cuotas y si en el caso de que sea una venta, también es posible aplicar un interés o un recargo por ese tipo de pago. O sea, cuando elegimos ese tipo de pago, automáticamente el sistema nos genera un interés, el interés que le pongamos acá, y va a aparecer incluido directamente en el precio del producto. Por ejemplo, acá tenemos otro que es a 30 días, que tiene como fecha 30 días, una cuota y sin interés. Tenemos acá, por ejemplo, 30 y 60 días, 30 y 60 en dos cuotas o en seis cuotas a 0, 30, 60 hasta 180 días y esta tiene un interés del 10%. Estos tipos de pago, aparte de usarse cuando nosotros cargamos una factura de compras, también se usan para las ventas, para crear los vencimientos de las cuentas corrientes de las ventas. Eh, Ahora nos vamos a concentrar en la parte de compras y bueno, ya vamos a ver ahora al cargar una compra cómo se utilizan. Para cargar una compra accedemos al menú de compras, compras. Desde ahí tenemos que seleccionar el proveedor, tocando el botoncito que está al lado del número del proveedor, buscamos en la lista de proveedores o si no le damos a agregar y agregamos un nuevo proveedor. Nosotros al importar las listas de Excel ya mostramos cómo agregar un proveedor y desde ese video pueden ver más en detalle esa información. Acá nosotros seleccionamos el proveedor que le vamos a comprar, en qué moneda está la factura. Es posible también, digamos, trabajar con distintas monedas. También es posible cargar una moneda en pesos con una cotización en dólares y el sistema automáticamente esa factura la convierte a pesos. O sea, yo la cargo, cuando la cargo en pesos, le doy a agregar y esta es la ventana, digamos, para agregar una compra. Eh, si yo cambio a la moneda dólares, por ejemplo, y si le doy a agregar acá, voy a ver la misma ventana, pero con otro campo acá que dice cotización, que es la cotización del dólar de esa factura.
O sea, nosotros podemos cargar facturas en dólares, mantener los costos de los artículos en dólares, pero al final la factura se convierte a pesos para el libro de IVA. Pero todos los costos de los artículos siguen en dólares. Lo normal es cargar en pesos, entonces para agregar una nueva factura le ponemos agregar. Y como vemos acá, estas facturas tienen una fecha, un periodo. A diferencia de las ventas, el libro de IVA compras no va por fecha de factura, sino que va por periodo. Cuando seleccionamos el campo de periodo, automáticamente nos copia el dato que nosotros ponemos acá en fecha. O sea, si acá nosotros le ponemos periodo 11, acá nos va a crear el periodo 11. Esto porque es así, porque es probable que como uno no emite las facturas, esas facturas lleguen o se extravíen y después se carguen en el sistema. Entonces, para no perder ese IVA de esa factura, entonces se carga para el periodo siguiente. Por ejemplo, yo ahora estamos en el periodo 12 eh, y podría estar recibiendo una factura del periodo 11. Por ejemplo, que ya el periodo 11 capaz que ya lo presenté. Entonces, en ese caso, yo puedo cargar acá que la factura pertenece al periodo 11, pero que ingrese en el libro de IVA del periodo 12. Acá estaría la fecha de carga de la factura. Estos periodos también, cuando digamos, uno genera o crea un periodo nuevo o carga una factura de un periodo inexistente, el programa automáticamente les consulta si quieren crear el periodo y los crea automáticamente. Eso se crean en una lista de periodos que está acá. Presionando este botón voy a la lista de periodos. En la solapa de compras tengo los periodos de compras. Acá, por ejemplo, el periodo 12 del 2020 no lo tengo creado. Estos periodos se pueden abrir y cerrar. Con el botón modificar lo puedo cerrar ese periodo y eso me permite que no pueda cargar facturas de compras en ese periodo. O sea que para que no se altere, ¿no? O sea, para no equivocarse y cargar una factura en un periodo que ya fue presentado. O sea, lo ideal sería a fin de mes o cuando se presenta, digamos, la información, este periodo cerrarlo, entonces todas las nuevas facturas se cargan ya en el periodo nuevo. Bien, acá es donde dice condición, es donde se relaciona la forma de pago, donde decimos, acá seleccionamos las formas de pago que habíamos previamente cargado y le decimos que esta factura es de contado. El sistema, como lo configuramos en parámetros de venta, está configurado para cancelar automáticamente las facturas de contado. El programa que sabe que es una factura de contado porque todos los días acá en días tendrías que estar en cero. O sea, cualquier tipo de pago que todos los días estén en cero, el programa los va a considerar como una compra de contado. En este caso le voy a decir que la factura es a 30 días, le voy a decir el tipo de comprobante que es, si es una factura, una nota de crédito, un remito, una liquidación bancaria, el tipo de comprobante, la letra de ese comprobante y los números. En cuanto a la referencia, es el tipo de gasto sería. O sea, esta factura, si es una compra de mercaderías, teléfonos, combustible, eh, no sé, gastos de limpieza o de, o de imprenta o del tipo de gasto que corresponda. Cada tipo de gasto se relaciona con una cuenta contable. Ahora vamos a ver también un poco cómo crear esas cuentas contables. Si yo quiero crear un tipo de gasto, no sé, combustible, por ejemplo, o gastos de combustible, agrego acá un tipo de gasto y le pongo la descripción. Bien, como dijimos, estas referencias están relacionadas con una cuenta contable y donde dice su cuenta, al tocar el botoncito vamos al listado de cuentas contables. El sistema viene con un plan de cuentas ya armado,
donde podemos buscar acá, por ejemplo, combustible y tenemos acá una cuenta combustible. En caso de que esta cuenta no existiera, nosotros debemos crearla. Lo más fácil para crearla es ir al plan de cuentas con este botón que dice consultar plan de cuentas. Entonces vemos el plan de cuentas en forma de árbol. Desde acá, bueno, buscamos el tipo de cuenta que corresponda, ¿no? Y de acuerdo al tipo de gasto que sea, vamos a crear la cuenta eh, desde acá, ¿no? O sea, si nosotros necesitamos crear una cuenta que serían estas negras, nosotros nos paramos sobre la rama del árbol que está más arriba. Y si nosotros queremos crear una subcuenta, por ejemplo, acá abajo, como, no sé, gastos de agua, nos paramos en la cuenta directamente y le damos a agregar y ahí estamos agregando la subcuenta. Normalmente la subcuenta, la primera, se crea con los primeros números de la cuenta. Se puede poner otro código más corto si uno quiere. Gastos de agua. Le damos OK, por ejemplo, y creamos entonces la cuenta de gastos de agua. Así se crean las cuentas contables. El sistema, por cada movimiento que nosotros hacemos, cargamos una compra, hacemos un pago, hacemos una venta, una cobranza, un depósito en el banco, el movimiento que sea, el sistema genera automáticamente asientos contables de acuerdo a las cuentas que nosotros le relacionamos. Por ejemplo, si nosotros usamos, en este caso, el tipo de gasto, gastos de agua, el sistema nos va a crear un asiento utilizando esta cuenta. Si nosotros le decimos que esto es de combustible, entonces nos va a usar esta cuenta combustible para hacer el asiento. Esos asientos, el sistema los puede visualizar apenas los termina de confeccionar o pueden quedar grabados sin visualizarlos. Bien, aparte de las referencias, las otras cosas que tenemos que cargar, que no se cargan desde acá, son las percepciones y retenciones que puedan venir en el comprobante. Desde acá, si nosotros tocamos el botoncito cuadradito, nos lleva a la lista de percepciones que tenemos cargadas. Y desde acá, con el botón modificar, nosotros podemos ir cargando los importes correspondientes a cada percepción. Este listado de percepciones se carga desde el menú principal, en el menú de archivos, percepciones y retenciones. Y otro listado que está también relacionado con esto es el de conceptos no grabados o impuestos internos. También tenemos una lista de impuestos internos o conceptos no grabados, como ser, no sé, impuestos internos, tasa vial o cualquier otro impuesto que no sea no grabado. Esos entonces dijimos que los cargamos en el menú de archivos, percepciones y retenciones. Desde acá puedo cargar las percepciones y al agregar cada percepción, ellas tienen un número, una descripción, un porcentaje y el tipo, si es retención o percepción. Cada percepción también está relacionada con una cuenta contable, que tocando el botoncito, lo mismo, buscamos o creamos esa cuenta a nuestra necesidad. La base de cálculo es en el caso, eh, digamos, si esto se calcula en base al neto o en base al neto más los impuestos internos, en este caso conceptos no grabados, o en base al total, que sería directamente el total del comprobante. Estas mismas percepciones y retenciones se usan tanto para ventas como para compras o para cobranzas o pagos. Se especifica un monto mínimo en el caso de que se tenga que calcular a partir de cierto monto y se especifica el tipo de impuesto, si es un impuesto nacional o provincial
o un tipo de impuesto. También es posible también relacionarlas con un proveedor, por ejemplo, rentas, y entonces desde acá especificar ese proveedor. En exclusiones nosotros podemos agregar distintos puestos de venta para que en esos puestos de venta nosotros no cobremos esas percepciones. Directamente se excluyan de la cobranza de las percepciones. Y bueno, y al darle OK, entonces nos agrega en la lista la percepción o retención de acuerdo a lo que estemos cargando. ¿No? Acá en retenciones tenemos, por ejemplo, de ganancias. Podría cargar otra que sea retención de IVA. Con un 5% es una retención de IVA. Se calcula en base al neto y es un impuesto nacional. OK. Ahí tengo cargada entonces la retención de IVA. Y si quiero cargar un impuesto interno o un concepto no grabado, vengo al menú de archivos, conceptos no grabados. Y acá agrego, por ejemplo, uno, impuesto interno. Veo si tengo la cuenta cargada. Sí. OK. Y ahí quedó cargado el impuesto interno. Entonces, ahora volvemos a cargar la compra. Elegimos el proveedor, le damos a agregar, le damos la fecha de la factura, 6 del 11. Nos va a querer cargarla para el periodo 11. Le decimos que va para el periodo 12. La condición de compra, le digo que es a 30 días, que es una factura A, el número de factura, el tipo de gasto, gastos de combustible, y en este caso tiene un grabado de tanta plata, un IVA que puede ser del 21%, por ejemplo, de tanta plata, y un IVA del 10% de tanta plata. Todos estos totales nosotros los copiamos directamente de los importes que vienen en la factura. Tiene una percepción de rentas de tanto, no tiene ninguna percepción más. En caso de tenerla, con doble clic le vamos cargando, cerrar, y tiene un impuesto interno de tanta plata. OK. Ahí cargamos toda la factura. Acá se carga si tiene algún descuento, recargo, si tiene algún concepto no exento. Y bueno, al seleccionar acá este cuadradito o llegar hasta ahí con el mouse o con el teclado, nos dice que nos va a crear los vencimientos. Estos vencimientos se van a crear de acuerdo a la forma de pago que yo le puse acá en condición. O sea, si yo le puse acá a 0 días, me va a crear el vencimiento a 0 días. Si lo puse a 30 días, me lo va a crear a 30 días. O si son en varias cuotas, me va a crear acá todo el listado de cuotas. Le digo que sí, que me cree los vencimientos. Y ahí estaría cargada, digamos, la factura, los datos básicos, digamos, de la factura. Estas facturas nosotros las podemos relacionar con un agrupador. Estos agrupadores pueden ser o provincias o facturas a misiones o facturas al interior. eh, o facturas a kioscos y facturas a distribuidoras, o cómo nosotros querramos separar estas facturas o encajonar estas facturas. Después es posible sacar el listado de facturas por agrupador. Entonces tenemos una suma total por agrupador de acuerdo al tipo de factura que nosotros cargamos. Si esto es una factura de servicios, o sea que no tiene artículos comprados o ítems, ahí terminamos. Le damos OK y terminamos de cargar la factura. Si es una factura de mercaderías, entonces se cargan los totales, se crean los vencimientos y después venimos a la ventana de ítems y artículos comprados, le damos a agregar y ahí vamos cargando los artículos. Bien, acá voy a mostrar ahora cómo cargar artículos, digamos, manualmente, ¿no? Pero esto normalmente arranca de pasos anteriores. O sea, la carga de una factura arranca primero con un pedido interno,
que es un pedido que se genera dentro de la empresa. De ese pedido interno se transforma en un pedido a un proveedor y ese pedido del proveedor puede ser que venga con un remito o venga con una factura. En caso de venir con una factura, se carga esa factura trayendo ese pedido y completando los datos de la factura. En caso de que venga que venga un remito, se carga el remito, se ingresa la mercadería en el stock y después se trae ese remito y se completan los costos de la mercadería cuando se carga la factura. Eh, Eso se va seleccionando con estos botones que están a la izquierda, de traer comprobante, traer ajuste o traer pedido. Bien, por ahora vamos a cargar manualmente el producto. Si nosotros acá el código que nos está pidiendo no es nuestro código, sino que es el código que figura en el máster del proveedor. Eso lo vimos antes ya en el menú de artículos y cuando importamos las listas de Excel. Cada artículo puede tener distintos proveedores y cada proveedor puede tener su código para el producto. Desde acá nosotros el código que nos pide es el código del proveedor. Si nosotros tocamos el botoncito que está acá, el primero de la lista, nos va al máster del proveedor, que es la lista de precios de ese proveedor. Acá en el máster del proveedor, a nosotros nos indica los artículos que vende este proveedor. Todo lo que tiene acá código del proveedor en esta segunda columna significa que ese proveedor vende ese artículo. Si yo lo quiero sacar del máster, este artículo lo puedo eliminar de acá y no estoy eliminando el artículo, sino que estoy eliminando ese registro del máster de este proveedor. Al borrarlo acá, lo que va a hacer es ese código ¿ves? Liberarlo. El artículo sigue cargado. Nosotros acá, en este caso, como importamos los artículos de este proveedor y conservamos sus códigos, tenemos los mismos códigos. El código de barras y el código del proveedor es el mismo. Pero en este caso yo voy a relacionar este artículo que borré del máster, lo voy a volver a agregar, pero le voy a cambiar el código y le voy a poner artículo 1, por ejemplo. De ahí, entonces, ahora este artículo tiene como código del proveedor ARTI1. Entonces, al seleccionarlo acá, nos va a poner acá el código del proveedor. O si nosotros cancelamos y agregamos ahora un producto nuevo, nosotros podemos escribir ARTI1 y Enter o Tab y automáticamente nos va a seleccionar el artículo que tenga ese código. Esto es así porque nos facilita en el momento de cargar las compras si esa factura de compras viene con el código del proveedor. Entonces directamente nosotros ponemos el código del proveedor y no hay posibilidad de error si está bien relacionado ese código del proveedor con nuestro producto. Y por otro lado, cuando nosotros hacemos los pedidos a los proveedores, también ya ese pedido le va directamente con el código de ese proveedor. También es posible acá buscar no solo por el máster, sino también por descripción con la tecla Insert. Nosotros podemos buscar abrazadera de PVC y apretar la tecla Insert. Y como vimos en facturación, todos los que tengan esas características nos va a salir. Acá lo tenemos puesto para ver en formato de fotos o tocando acá la camarita de fotos lo vemos en formato de listas. De esta manera nosotros ahí buscamos el producto que queremos seleccionar y le damos seleccionar y le ponemos la cantidad que queremos comprar y, y el precio. Acá tenemos dos utilidades que son para aplicar descuentos o fórmulas o recargos. Desde este botoncito podemos aplicar fórmulas. Por ejemplo, acá tenemos una del 10% de descuento, por ejemplo, donde seleccionamos la fórmula y ponemos el precio acá, no sé, 100 pesos, y al tocar Tab nos aplica directamente el precio con el descuento. La otra manera es tocar este botoncito, este segundo botoncito, que es otra utilidad, donde acá ponemos el precio y acá vamos a poniendo directamente los porcentajes de bonificación. El 10 más el 15, lo que sea.
Al darle OK acá, estos porcentajes nos quedan grabados ya como descuentos de este proveedor para este artículo, dentro del máster del proveedor. Le damos OK, o sea que la próxima vez que compremos este artículo, al tocar ese botoncito, nos va a quedar grabado ese descuento. Y al darle OK, nos da de alta este producto, acá en el comprobante. Tocando este segundo botoncito de acá, podemos ver la mercadería que falta entregar por los proveedores. O sea, todos los pedidos que nosotros le hicimos al proveedor y lo que todavía no nos entregó. O sea, todos los pedidos hechos, de qué fechas y no nos entregó. Estos son todos los pedidos hechos al proveedor y acá están hechos por producto. Y este otro botoncito nos indica en los distintos depósitos cuántos tenemos de existencia de mercadería, los distintos precios de venta al público, si se realizaron pedidos internos de este producto o pedidos a proveedores o hay artículos reservados o artículos a retirar por los clientes. Bien, entonces le damos OK y cargamos este artículo. Este artículo está cargado acá para el depósito 1. Es posible acá que nosotros cambiemos de depósito y agreguemos otro artículo para otro depósito. En este caso, este artículo va a ingresar al depósito 1 y este otro artículo va a ingresar al depósito 2. Bien, acá yo voy a dejar uno solo, le doy OK acá y termino de cargar la factura de compras. Desde ya acá vemos un error o un problema que es que la lista de artículos comprados, estos costos se cargan sin IVA. Entonces tendría que coincidir con el neto de la factura o con el precio, digamos, sin IVA de la factura, que sería el neto más el exento. En caso de que no coincida, el programa nos muestra una alerta al darle OK acá para confirmar la factura, bueno, primero nos dice que el periodo 11 no está creado, le decimos que sí, que lo cree, y que la suma de los impuestos internos no coincide, de los ítems facturados, no coincide con el total sin impuestos, que es lo que yo le decía recién, que estos 76 pesos tendrían que coincidir con los 1540 que tiene cargados como neto de la factura. No necesariamente siempre tienen que coincidir, porque acá en la parte de costos de artículos normalmente no se cargan los costos finales, o sea, los costos que vienen en la factura, sino que se cargan los costos finales. Eso quiere decir que al costo que viene en la factura normalmente se le agrega algún porcentaje de flete o algún otro gasto que hace al costo de ese artículo. Entonces terminamos, confirmamos la factura, nos pregunta si queremos actualizar los costos de la mercadería de acuerdo a los nuevos costos que estamos cargando, le decimos que sí o que no, en este caso le voy a decir que no, y si quiero actualizar los precios de venta también le voy a decir que no. Ahí el programa nos genera el asiento correspondiente a esta factura, en este caso era una compra de combustible y de IVA a crédito nos da 254 pesos, eran 154 pesos de impuestos internos, 124 pesos de IVA al 10,5, una retención de ingresos brutos y como fue a la cuenta corriente del proveedor, vino directamente a la cuenta de proveedores. Le damos OK y terminamos entonces de cargar esta factura. Esta factura lo que hizo por un lado fue cargarla en la cuenta corriente del proveedor, como yo le dije que era 30 días, vino acá al menú de compras, cuentas corrientes, si yo veo o selecciono ese proveedor, tengo esta factura como pendiente. Por otro lado, esa factura ingresó al stock la mercadería que compramos, que en este caso era el código 17. Si nosotros buscamos ese código del producto acá en la lista de productos, entonces tenemos acá que ingresó al stock, tenemos ahora un producto y si nosotros vemos los movimientos de ese producto, esa carga va a estar relacionada con la compra. Entonces nos dice que ese producto fue comprado a este proveedor en tal factura y estos son la cantidad que se compró y a qué costo se compró. Acá vamos a agrandar un poquito la ventana.
y en qué depósito ingresó y bueno, si en caso de trabajar con lotes y vencimientos de mercaderías, también a qué lote correspondía esa venta o esa compra. Bien, esto sería todo por ahora. Muchas gracias.